Esta es la sesión, me parece, número 4. Ahorita lo vemos con detalle en el plan. Y voy a platicarles hoy sobre lectura. Le llamo lectura analítica porque no nada más es lectura. Un poquito hablamos la semana anterior, en la última sesión, sobre el tema de lectura, cuando hablé de concentración. Pero ahorita voy a dedicarme mucho al tema de lectura. He platicado con muchos profesores y siempre hay un acuerdo en que uno de los problemas más graves por los que los niños batallan en matemáticas es porque no saben leer. Y ahorita bueno, pues voy a explicar algunas cosas relacionadas con esta cuestión de la lectura, pero vamos a ir construyendo los puntos, ¿no? Nada más un poquito para entrar en contexto. Los últimos 3 sesiones han sido sobre estos 3 temas: mentalidad, paradigmas educativos y atención. Y nada más para dar un poquito de resumen de ideas, comentaba yo que las sinapsis o las conexiones neuronales son las que definen las capacidades del cerebro. Estas conexiones nacen y crecen, les decía yo, como las plantas. Los retos, y hoy voy a platicar de hecho un poco de retos, son lo que se necesita para que esas conexiones crezcan. Si no hay retos, no hay crecimiento, pues. Hablaba de que no somos computadoras en la primera sesión. Y luego comentaba que en el sistema educativo tradicional generalmente no se desarrollan tanto las habilidades. ¿Por qué? Porque se trata a los niños más como computadoras, enseñándoles cosas de manera mecánica, ¿sí? Que repitan exactamente lo que el profesor ya hizo. Y eso lo que representa es que entonces no le estás poniendo retos, le estás enseñando a que haga lo mismo que ya le enseñaste a hacer. En el aprendizaje lo que importa, entonces, les comentaba ahí también, era el proceso, no la respuesta, porque en el proceso es donde está realmente pasando las conexiones, las nuevas conexiones, sobre todo cuando te enfrentas a problemas nuevos. Y la concentración, que es uno de los mensajes de la última sesión, es una habilidad. Creo que lo más importante del tema de concentración que les puedo decir, o sea, creo que es obvio que es importante la concentración y la atención, pero creo que un mensaje importante que algunos no tienen es que la habilidad se puede desarrollar. Hay quien dice, no, ya yo no me puedo concentrar, o yo no puedo poner atención, como si fuera algo estático. Otra vez de regreso a la primera lección de la mentalidad estática, el que piensa que ya no se puede hacer nada. Entonces todo se puede desarrollar, las habilidades e incluso otras cosas como las emociones. Pero bueno, hoy vamos a pasar a la sesión 4, que es la de lectura analítica. Y bueno, espero que quede claro que las cosas anteriores son fundamentales antes de poder empezar a entrar a la lectura, ¿no? O sea, todo este tema yo creo que lo he ido construyendo hacia atrás, en el sentido de que veo lo que hace falta, que es inicialmente pensando en términos del pensamiento matemático, y luego me tengo que ir hacia atrás de ver, bueno, no podemos desarrollar el pensamiento matemático si no podemos desarrollar esto antes, y luego no puedo desarrollar esto antes, y no puedo desarrollar eso si no desarrollo esto antes. Y así llegué, digamos, hasta lo más fundamental, que es la mentalidad, aunque ahorita se los estoy poniendo en otro orden, ¿no? Ok, entonces, hemos hablado de mentalidad, hemos hablado de un poquito de los paradigmas de enseñanza, hemos hablado del tema de concentración, y bueno, ¿qué sigue? ¿De qué vamos a hablar ahora? Pues ya lo saben porque ya saben el título de la charla, pero ahorita digamos que lo voy a motivar un poco. Les hablaba en la sesión anterior de la cuestión esta de la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Decía, la memoria a corto plazo es la que te sirve para aprenderte algo rápidamente, y a lo mejor la recuerdas unas horas o tal vez a lo más un día, pero muy rápidamente se te olvida. Y el reto, digamos, o lo difícil era pasar la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, que es lo que llamaríamos el verdadero aprendizaje. Entonces, la pregunta es, ¿para qué sirve aprender? Digo, parece obvio decir, pues obviamente es muy importante aprender. Sin embargo, quiero reflexionar un poquito sobre eso, vamos a decir, resaltarlo, ¿no? ¿Para qué quiero pasar cosas a la memoria a largo plazo? ¿Para qué quiero crear estas conexiones y realmente aprender? Digo, pueden ser muchas razones, pero una de las razones fundamentales por las que uno quiere aprender es para esto, ¿sí? Para enfrentarnos a los retos. O sea, cuando uno tiene un cerebro bien entrenado, con buen conocimiento y con buenas habilidades, entonces está más preparado para enfrentarse a los retos. El que solamente se sabe las cosas de memoria o de manera mecánica no puede enfrentarse a situaciones diferentes, y entonces no puede enfrentar retos. Y el gran problema aquí es que el mundo todo el tiempo nos va a presentar retos. O sea, todo lo que nos va a venir en el mundo real, y todos los que aquí ya son adultos realmente se han dado cuenta de esto,
es que en el mundo no hay problemas como los que vienen en los libros de matemáticas. O sea, de hecho, el mundo ni te presenta problemas, ni las respuestas vienen al final del libro, ni se resuelven los problemas con las cosas que vienen en los textos que aprendemos en la escuela. O sea, todo mundo se queja cuando sale de la universidad y se va a trabajar, que prácticamente nada de lo que enseñaron, o un porcentaje muy pequeño de las cosas que le enseñaron, realmente les sirve en la práctica. Hay muchos que se quejan de eso. ¿Habrá excepciones? Sí, sí las hay. Me he encontrado a alguien que dice, no, a mí sí me enseñaron cosas importantes. Bueno, eres de los 1% de los que dice que su carrera exactamente lo preparó para su trabajo. Pero en la mayoría de los casos, la mayoría de las personas te dice que cuando se van al mundo real, la escuela, la universidad, todo no los preparó para el mundo real. Y eso es porque en el mundo real realmente te enfrentas a retos y la escuela no te prepara para retos, te prepara para que te aprendas cosas de memoria y sigas instrucciones de alguien más. El problema es que pues eso no es lo que sucede, ¿no? Entonces el mundo nos presenta retos y la idea es que nosotros tenemos que responder de la mejor manera posible a esos retos que nos presenta el mundo, ¿sí? Y a veces la gente pues tiene que aprenderlo, ahora sí que sobre la marcha, ya estando ahí en el trabajo o de otra manera, porque normalmente no te enseñaron eso muy bien en la escuela, ¿no? Habrá excepciones, claro que las hay, nunca voy a hablar de manera absoluta, pero de forma general o en su mayoría, la mayoría piensa que no, ¿verdad? Entonces, bueno, para eso es el aprendizaje. El aprendizaje es para enfrentarnos a los retos, ¿sí? Entonces voy a platicar un poquito de retos, porque los retos, a lo mejor he hablado un poquito marginalmente del tema de los retos. Aquí vamos a profundizar un poquito, ¿no? Porque ¿qué es un reto? ¿Sí? ¿Qué es exactamente? ¿A qué me refiero cuando hablo de un reto? Bueno, un reto es una situación a la que tienes que responder, pero que no es fácil saber cómo hacerlo correctamente, ¿sí? Eso es lo que yo voy a definir como un reto. ¿Cuál es el contraste? O sea, ¿qué sería algo que no es un reto? Bueno, cuando ya sabes cómo se hace o cómo se responde o se te ocurre muy rápido la idea de qué hacer, entonces no es un reto, es un ejercicio. Entonces digamos que tú puedes distinguir un reto de un ejercicio porque en un reto te toma mucho tiempo darte cuenta de qué es lo que hay que hacer. La gente no está preparada para los retos y la demostración de esto, yo se los pruebo así bien rápido, en un minuto se los voy a demostrar. Cada vez que tú le das a alguien cada vez que a alguien le haces una pregunta, no se toma más de 30 segundos o 20 segundos o 10 segundos en respondértela, ¿sí? Si le dices, ¿cuál es el problema para resolver la inseguridad? Ah, hay que contratar más policías. Ya, en 15 segundos ya te dio cuál es la respuesta. ¿Cómo acabamos con la corrupción? ¡Pum! Muy rápidamente, vamos a tener que castigar a los corruptos. O sea, muy rápidamente quieres llegar a la respuesta al problema, ¿sí? En 10, 15 segundos o 20 segundos. Y eso significa que en tu mente tienes esta idea de que la pregunta se tiene que responder rápido, rápido. Y si a alguien se le presenta una pregunta y en 1 minuto o 5 minutos o en 10 minutos no se le ocurre cómo responderla, entonces dice, no, eso no me lo enseñaron, eso yo no lo sé, nunca la voy a responder, ¿sí? Casi nadie tiene la capacidad de pensar 10 minutos sin realmente tener un avance o sin sentirse seguro de lo que está haciendo. Es decir, la gente está acostumbrada a que o te sabes la respuesta o no te la sabes, ¿sí? O sea, piensan como computadora. Yo les había dicho esta idea de la mentalidad estancada, ¿no? Que es o lo sabes o no lo sabes y ya se acabó. Es la mayoría, lo que sucede en la mayoría de los casos. Muy pocas personas realmente desarrollan la capacidad para enfrentarse a un problema difícil o a un reto, como le llamo aquí. Ahora, quiero hacer una pequeña observación, una pequeña nota. El hecho de que sea un reto, o sea, el que sea un reto, sea algo difícil, a veces se confunde. Por ejemplo, en la escuela les ponen unas divisiones como estas horribles de 2 cifras y dicen, ay, es que esas divisiones son muy difíciles. A ver, esas divisiones que están ahí no son retos ni son difíciles realmente. No es lo que yo llamo realmente un reto. ¿Por qué? Porque el proceso o el procedimiento para resolver esas divisiones que están ahí ya lo conoces. O sea, ya sabes exactamente lo que hay que hacer. Si yo te pongo una división de esas y digamos que no tienes calculadora y la tienes que hacer a mano
y si te equivocas, te va a costar la vida, pues te pones con mucho cuidado y haces la división y la checas 3 o 4 veces y lo más probable es que te va a salir bien. ¿Sí? Bueno, suponiendo que sí sabes dividir, obviamente, ¿no? Pero vamos, no es un reto, aunque sea muy difícil. A lo mejor te va a tomar 10 o 15 minutos llegar a la respuesta, pero no te está tomando 10 o 15 minutos saber qué hacer. Es decir, el plan de lo que hay que hacer se te ocurrió en 2 segundos, porque ya lo has hecho 1 millón de veces. Bueno, en la escuela hicimos un montón de divisiones, entonces hacer una división no es un reto, es simplemente un ejercicio. Es decir, el hecho de que sea tardado o de que tengas que escribir mucho, eso no es a lo que me refiero, eso no lo hace difícil, ¿de acuerdo? Eso no es un reto. O sea, en un reto, lo difícil es saber qué hacer, que se te ocurra qué debes hacer. Es decir, tener un plan de cuál es la manera de abordar las cosas. Entonces tienes un reto, ¿sí? Un reto es cuando no sabes qué hacer. Yo lo digo de muchas maneras, pero esencialmente en un reto lo que tienes que hacer es pensar y en un ejercicio o en un eh, problema simple, lo que tienes que hacer es simplemente ponerte a escribir y completar el plan. No quiere decir que no sea importante actuar, simplemente quiere decir que en los ejercicios, en la mayoría de ellos, realmente no hay que pensar mucho, más bien hay que actuar y hay que tener cuidado. Ahora bien, los retos en el mundo real aparecen de muchísimas formas. O sea, en la vida los retos vienen de muchas maneras diferentes. Ahora, en la escuela y cuando estamos aprendiendo cosas, usualmente vienen en forma de problemas razonados. O sea, las cosas más parecidas a retos que hay en la escuela son los problemas razonados. ¿Sí? Típicamente. Desafortunadamente a veces ni siquiera los problemas razonados son retos, porque muchas veces se les enseña a los niños simplemente a saca esta información y si dice veces multiplica y ya sabe, ¿sí? O sea, casi siempre quieren muy rápidamente nada más sacar los datos y encontrar cuáles son las operaciones que tenemos que realizar con esos datos. Entonces no hay realmente ni siquiera el proceso de entender lo que está por ahí escrito en el problema razonado. Pero digamos que un buen problema razonado sí es como el inicio de los retos y definitivamente estoy de acuerdo que es una de las mejores formas de empezar a enfrentar a los niños y a los jóvenes con retos a través de problemas razonados. Tengo que confesar, digo, ahorita no voy a tocar ese tema porque estamos hablando de un tema de aprendizaje, pero en el mundo real los problemas no vienen tampoco como problemas razonados. De hecho, en el mundo real ni siquiera está planteado nada. Tú tienes que obtener los datos, tú tienes que imaginarte cuáles son las preguntas, tú tienes que descubrir la forma de acceder a la información, tú tienes que hacer la investigación, tú tienes que plantear tus propios problemas, de hecho en el mundo real, que esa es otra habilidad de la que no voy a hablar ni siquiera en este curso, que de hecho sí es mi experiencia, porque esa es la habilidad de modelado matemático, que es representar matemáticamente cosas del mundo real, pero no voy a hablar ahorita tanto sobre ese tema. Entonces vamos a partir de problemas razonados, o problemas que tienen texto, pues. Y la pregunta, ahora sí ya entrando al tema de la lectura, es si sabes leer. Yo les comentaba ya desde la vez anterior, desde la última sesión, que la mayoría de la gente que yo con la que he tratado no sabe leer. Y no lo digo como una ofensa ni nada, simplemente que nunca te enseñaron a leer. Y cuando me refiero a leer, me refiero a lo que voy a comentarles ahorita en los siguientes minutos. Y en lugar de darles una serie de lecciones, así nada más, lista de consejos, lo que vamos a hacer es, vamos a leer un problema razonado, más o menos complejo, ¿sí? No tan complejo, espero que va a ser un problema complejo, pero que creo que se puede entender por la mayoría, incluso por niños hasta de primaria lo pueden entender, pero no va a ser un problema fácil. Ahora, si alguien este problema que les voy a poner ya se lo sabe, le pido disculpas, ¿sí? Le pido que se imagine que no se lo sabe o que se pongan los zapatos de la gente que nunca ha hecho este problema. Pero bueno, si no has sido así como que participante medio intermedio o avanzado de Olimpiadas de Matemáticas, probablemente no has leído este problema. Ahora, este problema que yo les pido leer, no les pido ahorita, no le voy a pedir a nadie que lo lea, aunque si tuviera más tiempo usualmente lo hago, pero cuando le pongo este problema a alguien y le digo, lee este problema, lo que la gente termina haciendo es algo así como lo siguiente, y voy a hacer medio una dramatización
de lo que sucede cuando le pido a alguien que lea un problema. Hacen lo siguiente. Cada uno de los números del 1 al 4027 se han coloreado de verde o de rojo. Cambiar el color de un número es pasarlo a verde si era rojo y pasarlo a rojo si era verde. Diremos que dos enteros positivos m y n son cuates si alguno de los números m entre n o n entre m es un número primo. Un paso consiste en elegir dos números que sean cuates y cambiar el color de cada uno de los números. Muestra que después de realizar algunos pasos es posible hacer que todos los números del 1 al 2014 sean verdes. Eso es lo que normalmente la gente hace cuando yo le pido que lean un problema. Y probablemente si ustedes les ponen problemas razonados a los niños, eso es lo que van a hacer. Ahora, lo que seguramente sucedió si no conocías este problema es que ni siquiera tuviste tiempo de procesar. Si yo quito este problema y me regreso y te pregunto ¿de qué se trata el problema? La mayoría no va a saber ni de qué se trataba, porque el problema tiene demasiada información nueva. Entonces, eso que hice hace un momento no fue leer el problema. Yo no leí el problema. Lo que yo hice fue recitarlo. Nada más verbalizar un texto en palabras, pero realmente no hubo una lectura. No es lo que yo llamo leer, realmente leer. Entonces, recitar como perico no es leer. ¿Qué es leer realmente? Entonces, vamos a leer realmente. Leer es extraer la información del problema de manera que me sirva para poder ahora sí realizar algún proceso cognitivo. Yo tengo el problema ahí que es un texto y yo quiero extraer la información de qué se trata ese problema para poder procesar ideas en mi mente y a lo mejor dar una respuesta. Pero entonces, el proceso de leer, o lo que yo llamo leer analíticamente, es la extracción de información del problema. Y sí es cierto, también puede ser, y al final voy a hablar un poquito de esto, extraer información de un texto serio, pues. Entonces voy a darles algunas sugerencias. La primera sugerencia, cuando leas cosas complejas, es que leas una sola frase a la vez. Jamás leas, no leas dos frases seguidas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si estoy leyendo ese problema, yo voy a decir, cada uno de los números del 1 al 4027 se ha colorado de verde o de rojo, punto, se acabó. Ahí me voy a detener. ¿Por qué le llamo lectura analítica? Análisis es una palabra en español, espero que la conozcan. Es una palabra mal usada a veces porque mucha gente habla de analizar y análisis. Análisis tiene un significado muy preciso. Análisis significa distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición. O sea, analizar es partir en pedazos algo. Cuando yo les digo que lean una frase a la vez, es exactamente lo que me refiero con analizar. Vamos a analizar una sola frase antes de continuar. Entonces, yo leo una frase, bueno, ahí está la frase, cada uno de los números del 1 al 4027 se han coloreado de verde o de rojo. ¿Y ahora qué hago? Bueno, eso es lo que sigue. Esa es mi segunda sugerencia. Mi segunda sugerencia es, después de leer una frase a la vez, es leerlo despacio. ¿Sí? La segunda sugerencia es leer despacio, no leerla de corrido nada más, es palabra por palabra. Cada uno de los números del 1 al 4027 se han coloreado de verde o de rojo. Fíjese, todos los problemas, bueno, no todos los problemas realmente difíciles tienen conceptos o combinaciones de conceptos o ideas nuevas. Y tienes que darle tiempo a tu cerebro para asimilar esas ideas. Si tú lees rápido, no le das tiempo a tu cerebro de que procese esa información. Por eso tenemos que leer despacio, ¿sí? Entonces, yo leo despacio, leo despacito, ¿y ahora qué hago? Ok, ya lo leí despacio, profe, ¿y ahora qué? Bueno, lo que sigue es, hazte preguntas, piensa, escribe. Entonces, cuando leas una frase, puedes hacerte preguntas como, ¿qué te imaginas cuando lees esa frase? ¿Sí? ¿Qué te imaginas cuando lees esa frase? Vamos a poner esta frase en particular, que es, cada uno de los números del 1 al 4027 se han coloreado de verde o de rojo. Pues me imagino algo así como esto. Me imagino que tengo todos los números, desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 4027. Unos los pinto de verde y unos los pinto de rojo. Eso me lo puedo poner en la mente, pero yo recomiendo que jamás te bases en tu mente. Siempre, en lugar de pensarlo, escríbelo. Por eso digo ahí, escribe. Piensa y escribe. No trates de imaginarte las cosas nada más. Ponlas en el papel. La matemática se piensa mientras se escribe, que es la primera cosa, y bueno, una de las primeras cosas que
las primeras estrategias, digamos, cuando te enfrentas a un problema, es ponte a escribir. No trates de resolver el problema, escribe lo que sea, ¿no? Puedes hacerte muchas más preguntas, o sea, cada frase te va a plantear preguntas diferentes. Yo aquí puedo preguntarme, ¿quiénes van a ser los números verdes? ¿Por qué los pintaron de verde? ¿Sí? Esas son preguntas que me puedo hacer. Simplemente detente y reflexiona. Antes de continuar, ¿por qué 4027? ¿Sí? ¿Qué tiene de especial el 4027? El 4027 a lo mejor es algo, es un número especial o no es especial. ¿Sí? Ahora, obviamente no lo van a pensar ahorita, pero si te hubieran puesto este problema en el año en que salió este problema, que fue en el 2014, a lo mejor se te ocurre pensar, ¿sabes qué? 4027 es casi el doble del 2014. Nosotros no pensamos en esto porque no estamos en el 2014, aunque por ejemplo los chicos de Olimpiadas están acostumbrados a pensar en el año, pero 2014 por 2 es 2028. Entonces, ahí a lo mejor algo tiene que ver el doble, ¿de acuerdo? Estos son ejemplos nada más. Es decir, la frase, toma la frase y hazte preguntas, imagina cosas y escribe. Escribe y piensa. Eso es lo primero. Antes de continuar, dedícale, yo siempre digo, cada frase dedícale al menos unos 30 segundos, depende de la complejidad de la frase, ¿no? 30 segundos mínimo o un minuto. Si la frase es compleja, y vamos a ver ahorita frases más complejas, le podrías que dedicar más tiempo, de esos 15, de esos minutos o algo así. Ahora, ya desde aquí puedo darles una sugerencia, porque fíjense, una de las cosas complejas de este problema es que ni siquiera me puedo imaginar 4027 números. Y la mayoría de los, ni niños, ni jóvenes, ni nadie se imagina 4027 números. Entonces, una de las estrategias generales para solución de problemas es, si algo está muy difícil, hazlo simple. ¿Sí? Se simplifican las cosas. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo podría, en lugar de pensar del 1 al 4027, simplemente pensar los números del 1 al 10. Entonces, y aquí voy a decir, yo puedo plantearme en mi mente, ¿sabes qué? Nada más, en lugar de pensar del 1 al 4007, nada más del 1 al 10. Y ya. ¿Sí? Y todo lo demás lo voy a pensar en términos del 1 al 10. Esta estrategia es, yo tengo un problema muy complejo y en lugar de enfrentarme directamente al problema complejo o en lugar de analizar directamente el problema complejo, mejor analizo un problema más sencillo. Simplifico el problema y primero trato de analizar la situación sencilla antes de pasar a la situación compleja. O sea, siempre, esta estrategia yo creo que funciona en más de las 2/3 partes de los problemas van a funcionar de esta manera. Estamos hablando de problemas que son suficientemente complejos para ti. Cuando el problema es muy fácil no tienes que hacerlo porque ya es fácil. Pero cuando es complejo ese es el caso. Ok, una vez que ya dedicamos un ratito, ya tenemos esta idea de escribe y piensa, vamos a pasar a la siguiente frase. Ok, ya, la siguiente frase. Cambiar el color de un número es pasarlo de verde a verde si era rojo y pasarlo a rojo si era verde. Entonces este problema, si lo leo con cuidado, es, pues yo me imagino mis 10 números, porque quedé de que me iba a imaginar nomás los números del 1 al 10. Y entonces, esta segunda frase me habla de cambiar el color de un número, que es pasarlo de rojo a verde. En este ejemplo yo tengo el 5 rojo y lo convierto en verde. Entonces de alguna manera este problema se va a tratar sobre cambiar de color los números. Tengo números de 2 colores y los voy a cambiar de un color a otro, ¿ok? Entonces puedo jugar un poquito sobre eso. Ya puedo imaginarme que voy a estar cambiando los colores. Ahora, vamos a pasar a la tercera frase ya. La tercera frase dice, diremos que dos enteros positivos m y n son cuates si alguno de los números m entre n o n entre m es un número primo. Ok, esta frase ya tiene muchas palabras. Esta frase es una frase compleja para alguien que se está enfrentando a este tipo de problemas a veces. Entonces, si la frase tiene palabras nuevas, hay que detenernos de manera especial a analizar esas palabras nuevas. Por ejemplo, aquí, fíjese que tenemos una palabra que dice cuates. Y cuando yo le pongo este problema a un niño principiante, me pregunta, ¿qué significa que sean cuates? Cuando alguien me pregunta esto, y a lo mejor alguien aquí se lo está preguntando, quiere decir que no, o sea, bueno, valga la redundancia, quiere decir que no sabe leer. ¿Por qué? Porque la frase dice lo que son números cuates. O sea, ahí mismo en la frase está la definición de lo que son cuates. Eso me habla, los invito a que le pongan este problema a chicos de secundaria o algo así. Alguien va a preguntar, ¿qué son números cuates? Y es bien irónico porque pues ahí está la respuesta. O sea, te estás preguntando algo cuya respuesta ahí mismo está. Claro que la respuesta está escondida y para que la puedas sacar,
tienes que analizar la frase y pues es algo que no nos enseñan a hacer. Entonces, ¿qué significa que los números sean cuates? ¿Verdad? Ahorita hablaré de los números cuates, pero hay otra palabra aquí, en esta misma frase hay otra palabra que es número primo. Entonces, a lo mejor número primo es más conocido, depende. Si ya sabes de teoría de números, a lo mejor ya sabes lo que son los números primos. Y si no sabes, pues bueno, vas a tener que preguntar, ay, ¿qué era un número primo? A lo mejor no me acuerdo de lo que era un número primo. Entonces vamos a hablar primero brevemente nada más para que estemos en contexto, porque si no sabemos lo que es un número primo, pues no vamos a entender lo otro. Entonces primero voy a hablar de número primo, ¿sí? Entonces número primo, respuesta muy fácil. 6 no es un número primo. ¿Por qué? Porque puedo encontrar dos números diferentes de 6 que multiplicados den 6. 2 por 3 es 6. 7, por ejemplo, sí es un número primo porque no existen números diferentes de 7 y de 1 que multiplicados me den 7. Entonces, si no puedo partir el número en 2 que multiplicados me den ese número, entonces eso es un número primo. Entonces, 7 es un ejemplo clásico de número primo, 3 es un número primo, 5 es un número primo, etcétera, ¿no? Digo, esta no va a ser una clase de números primos, pero hay que saber lo que es un número primo. Espero que los que estén aquí lo sepan y que esta breve explicación al menos te sirva, ¿no? Si es que acaso nunca los habías visto. Son números que no se pueden representar como multiplicación de otros dos diferentes que el mismo. ¿Sí? Si se fijan, 2 y 3 es diferente de 6. En cambio, 7 nunca lo voy a poder partir con dos números diferentes de 7. ¿Ya? Ahora sí vamos a pasar al concepto de cuates. Ahora, yo les dije, ¿qué significa que dos números sean cuates? Pues ahí está en la definición. Dice, diremos que dos números, m y n, son cuates si alguno de los números, m entre n o n entre m, es un número primo. Ahora, aquí la estrategia cuando te dan variables, m y n, por ejemplo, son variables, es simplemente ponerle valores. O sea, si te ponen variables, tú nomás lo que tienes que hacer es ponerle valores. Entonces yo le voy a poner ahí valores, por ejemplo, 2 y 6. M igual a 2 y n igual a 6. Entonces, 2 y 6 sí van a ser cuates. ¿Por qué? Porque 6 entre 2 es igual a 3 y 3 es un número primo. Y ahí dice, si m entre n o n entre m es un número primo, entonces los números son cuates. Entonces 6 entre 2 es 3, eso es un número primo, por lo tanto, m entre n son cuates. Digo, m y n son cuates, o sea, 2 y 6 son cuates. Ahora, 6 y 42 son cuates porque 42 entre 6 es igual a 7 y 7 es un número primo. Entonces hay ciertos números que son cuates. O sea, los números son cuates si puedo dividir el mayor entre el menor y la división es un número primo. Eso significa que son cuates, realmente. Entonces, aquí yo puedo reflexionar, recuerden la regla, leer despacio, pensar y escribir. Entonces puedo hacerme preguntas. Si se acuerdan, yo les dije, hazte preguntas, ¿no? ¿Quiénes son los cuates del 2? ¿Sí? ¿Quiénes son los cuates del 6? Puedo hacerme ese tipo de preguntas. Entonces van a ser los números que cuando los divido entre 2 me dan un número primo. O los números que cuando los divido entre 6 me dan un número primo. O si 6 los divido entre ellos me dan un número primo. Entonces yo puedo hacer esas preguntas. Yo digo, bueno, el 6 y el 2 son cuates. Y aquí me da otra sugerencia. Voy a darles una sugerencia más, que es hacer dibujos. Dibujar cosas. Voy a hablar, el siguiente tema de hecho va a ser modelos, que es representaciones de las cosas. Entonces, esto de hecho empieza a tocar el tema de los modelos, que es plasmar de alguna manera visual las relaciones. Yo puedo relacionar y decir, bueno, el 6 es cuate del 2, el 42 es cuate del 6, el 30 es cuate del 6, porque 30 entre 6 es 5 y 5 es número primo. Entonces puedo empezar a hacer estas conexiones y tener una representación visual de quiénes son cuates de quiénes, ¿no? Y yo recomendaría que esta es una frase compleja y hay que dedicar pues unos cuantos minutos a ver quién es cuate de quién. A ver, este es cuate de este es cuate de este es cuate de este. Y entonces con esto tú le das tiempo a tu cerebro de, ok, ya medio le entendía lo que son los cuates, ¿sí? Estos números sí son cuates, estos otros números son cuates. Por ejemplo, el 30 y el 2 no son cuates. ¿Por qué? Porque el 30 entre 2 es 15 y 15 no es primo. Entonces no son cuates, etcétera, ¿no? Entonces hay que darle un tiempo, ¿no? Para entender el problema, para asimilarlo, ¿no? Ahora, vamos a pasar a la siguiente frase. ¿Sí? No estamos tratando de resolver el problema nomás lo estoy usando como un ejemplo para dar las sugerencias, ¿sí? La siguiente frase dice, un paso consiste en elegir dos números que sí sean cuates y cambiar el color de cada uno de los números. ¿De acuerdo? Esa es una frase. Y esta la voy a usar para darles una sexta sugerencia.
Otra sugerencia, ya ni sé cuántas sugerencias van, pero creo que son 6. La sugerencia es reescribe la frase. A veces no se nos ocurre cómo representar la frase visualmente. Entonces, mínimo, una forma de reescribir, una forma, perdón, de representar o de escribir algo es reescribir la frase. Y aquí les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Voy a separar. Un paso consiste en, y como hay un conector y ahí, que es una conjunción, yo tengo que distinguir quiénes son las dos cosas que que están haciendo la conjunción ahí. Y las dos cosas son elegir dos números, que sean cuates, y cambiar el color de cada uno de ellos. Fíjese cómo cuando reacomodo o reescribo la frase, queda un poco más claro lo que quiere decir. De hecho, aquí también hay una palabra nueva. La palabra nueva es paso. ¿Qué significa un paso? Yo no sé qué es un paso. Ah, pues un paso es tomar dos números, que sean cuates, y cambiarles el color. Ah, ok. Entonces ya puedo empezar a jugar con eso. El reescribir la frase a veces le da más claridad. Cierto tipo de frases, de hecho muchas veces en ciertos problemas, las frases como que las lees así de seguido y no tienen sentido, y al reacomodarlas o reescribirlas, te pueden empezar a dar sentido. O escribirla con tus palabras, por ejemplo. Ahora, ya podemos analizar esta frase, ¿sí? Entonces, un paso consiste en tomar dos números que sean primos, digamos el 2 y el 4. El 2 y el 4 son primos porque 4 entre 2 es igual a 2 y 2 es un primo. Entonces yo puedo cambiar el 2 y el 4, el 2 lo hago verde y el 4 lo hago rojo, y eso sería un paso. Eso es un paso 1, ¿no? Y puedo hacer un paso 2 ahora con el 3 y el 6, porque el 6 y el 3 pues son cuates, porque 6 entre 3 es primo, y, perdón, 6 entre 3 es 2 y 2 es primo. Entonces un segundo paso sería cambiar el 3 a verde y el 6 a verde también. Y podría jugar un poco, podría usar los números del 1 al 10 para jugar un poco con esta idea de los pasos, ¿no? De ir cambiando de colores. Es decir, sí me están permitiendo cambiar los colores de los números, pero tengo que cambiarlos con ciertas reglas. Solamente en parejas, y esa pareja tiene que ser una pareja de números cuates. ¿Ok? Ok, todo esto hasta ahorita no los culpo si algunos están perdidos. Tal vez algunos están siguiendo el problema hasta ahora y estoy tratando de darme tiempo para que vayan asimilando los conceptos. Ya he usado este ejemplo en otros cursos y en otras conferencias, y muchos me dicen que no le siguieron por completo, ¿sí? Porque obviamente depende mucho de qué tanta experiencia tienes, por ejemplo, con números primos, con problemas dinámicos como estos de cambiar colores. O sea, todo esto obviamente depende de qué tanta experiencia tienes en tratar problemas. Pero bueno, vamos a pasar a la última frase, porque la última frase dice: muestra que después de realizar algunos pasos, es posible hacer que todos los números del 1 al 2014 sean verdes. Entonces esta frase la voy a reescribir también usando la estrategia que ya les había comentado. Dice: muestra que, ¿qué tengo que mostrar? De que después de realizar algunos pasos, es posible hacer que todos los números sean verdes. Ahora, otra vez, algunos a lo mejor a la primera le entendieron, otros se pueden tardar un ratito en entender de qué me están hablando, qué me están pidiendo. Ah, me están pidiendo hacer que todos los números sean verdes, ¿sí? Sin importar cómo van a estar los colores. Ahorita vemos el problema completo, ¿no? Entonces, ok, yo quiero hacer que todos los números sean verdes del 1 al 2014. Ahora, ahorita el tema central no es la solución de este problema. Lo que traté ahorita de enfocarme, y es el centro de esta sesión, es la lectura del problema y las sugerencias para leer un problema verdaderamente complejo. Este problema, que es un problema dinámico, en el sentido de que tienes que aplicar como pasos para transformar una situación o un estado de un proceso, como me quieren llevar, quiero hacer que todos los números sean del mismo color. Esta es una estrategia tipo cubo Rubik, ¿sí? Aquellos de ustedes que resuelven el cubo Rubik, pues a lo mejor saben de qué estoy hablando, donde en el cubo Rubik usualmente lo que haces es tienes que resolver, como que poner una parte del cubo del mismo color y luego ir resolviendo por pasos, ¿no? Entonces, esa es la estrategia que se va a hacer aquí. Voy a tratar de hacer los primeros números verdes y luego tratar de ver con qué paso voy a hacer que el siguiente número cambie de color para que sea también un número verde. Pues vamos a imaginarnos que tengo los números verdes desde el 1 hasta n-1 y yo quiero que el enésimo número, vamos a suponer que es rojo, y yo quiero cambiar ese color, ese número rojo, cambiarlo a verde, de alguna manera que no me altere los demás.
Porque aquí el chiste es, quiero cambiarlo, pero que no me altere los otros que ya tenía verdes, ¿sí? Y aquí la estrategia pues es, el paso general es tomar el N y el 2N, y yo los dos números los puedo cambiar de color. Eso hace que el N sea verde y el 2N pues va a cambiar de color, pero no me importa porque es un número que está después. Entonces, con este proceso yo puedo cambiar un chorro de números verdes. ¿Hasta dónde? Bueno, de hecho no lo voy a, ya no lo puse aquí porque no era la solución completa. Pero con esto yo voy a cambiar los números hasta justamente, no hasta el 2014, porque el 2014 ya necesitaría el 2N, sería 2018, perdón, 4028, disculpa, y ese pues no está en la lista, entonces no puedo usarlo. La estrategia aquí era cambiar todos los números desde el 1 hasta el 2013 y luego hacer algunos pasos para cambiar el 2014 sin alterar lo demás. Ahorita no voy a dar la solución completa para eso porque no es el objetivo de esta sesión, ¿sí? De hecho, creo que lo tengo en un video de YouTube, si mal no recuerdo. Y si no, les puedo compartir por ahí la solución, la podemos buscar o la pueden completar, ¿no? A lo mejor si quieren en el taller la podemos ver, si les interesa ver la solución de este problema. La última parte, digamos, que es la de hacer, ahora sí, un tipo cubo Rubik, ¿no? De cambiar dos números y luego cambiar otros dos y cambiar otros dos y luego ya haces que todos sean verdes. Es más o menos la idea de la solución. Ahora bien, como les decía, este es un problema difícil. O sea, bueno, es un problema difícil para principiantes, para los que no tienen entrenamiento en Olimpiadas de Matemáticas. Es un problema fácil para los que ya han entrenado para Olimpiadas de Matemáticas, obviamente. Es un problema 1 de la Olimpiada del 2014 nacional aquí en México, de la 28ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Es el problema, entre comillas, fácil del examen. Siempre el problema 1 es el problema fácil, pero ya vas viendo la complejidad que tiene. Ahora, la complejidad no es matemática. Bueno, o sea, depende cómo definas matemática. Para mí sí es matemática. Pero no quiere decir que tengas que usar grandes técnicas matemáticas, sino que tienes que tener un pensamiento matemático desarrollado para poder asimilar todas las ideas y poder llegar a una solución, ¿sí? Que es exactamente de lo que se trata de desarrollar el pensamiento matemático. Entonces, vamos, en cada caso, así quiero que se imaginen los retos o los problemas reales, los problemas complejos realmente. Cada problema te va a contar una historia. Y entonces cuando tú estás leyendo una historia, tienes que darle tiempo. No conviene leerla muy rápido, porque si la lees muy rápido, no vas a conocer a los personajes y entonces no vas a saber de qué se trata, ni cómo, ni quién está relacionado con quién. Entonces por eso tienes que leerla despacio y hacer anotaciones, hacerla despacito. Y siempre, bueno, cuando es un problema, al final de la historia te plantean un reto, algo que tú tienes que hacer. ¿Sí? De eso se tratan, de hecho, los problemas. Les pongo aquí las sugerencias que les puse en resumen. Lee una frase a la vez, lee despacio, piensa y escribe, o escribe pensando también, dibuja cosas, siempre que puedas dibujar. Voy a profundizar en eso también en la próxima sesión. Analiza bien las palabras nuevas. Si hay palabras nuevas, dedícales más tiempo, porque justamente es lo que les comentaba en la sesión en la sesión anterior. El cerebro no va a poder procesar más de 3 o 4 ideas nuevas. Si este problema tenía más de 4 ideas nuevas, va a ser imposible resolverlo. Por ejemplo, si no sabes lo que son los números primos y nunca has hecho un problema dinámico y nunca has hecho la estrategia esta de simplificar, eso ya es muy complejo para los que no lo han hecho, ¿no? Y una sexta sugerencia es reescribir las frases, ¿no? Ahora, esta misma idea también la podemos usar para leer textos científicos o matemáticos, ¿no? Una sugerencia que doy también es lean textos complicados, textos que realmente tienen una información ahí codificada y que te va a ser un reto extraer lo que dice por ahí los párrafos. Entonces, otra sugerencia es, bueno, relacionada con la primera, leer despacio, con una de las que dije, ¿no? No leas rápido. Está muy de moda este tema de lectura rápida con 100% de comprensión. Esas son tonterías en matemáticas. Eso a lo mejor sirve para leer cosas fáciles o que no tienen mucha complejidad. Pero cuando lees cosas complejas, científicas, técnicas, matemáticas, no puedes leer rápido. ¿Sí? No puedes, o sea, es imposible. Porque entonces lo que estás leyendo es muy fácil. O sea, si es muy fácil, a lo mejor sí. Pero si es algo que está en tu nivel de dificultad, no lo vas a poder leer rápido, ¿sí? Entonces, esta por ejemplo es una página que me encontré por ahí que habla sobre lectura, cómo leer matemáticas. Cuando estás leyendo un texto en inglés o en
una historia sencilla, lees así como horizontalmente nada más, pero cuando estás leyendo matemáticas, lees, te regresas, subes, bajas, escribes, o sea, tienes que hacer mucho, ¿no? Lees al mismo tiempo que escribes, ¿no? Hay, también puedes leer artículos matemáticos. Ahorita, esta es por ejemplo el inicio de un artículo de Pablo Soberón. Pablo Soberón creo que fue medalla de oro por allá en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, una de las primeras. Creo que creo que sí es matemática, sí sacó medalla de oro. Ahorita, bueno, no voy a, casi estoy seguro, pero es de los mejores resultados que ha tenido México en Olimpiadas de Matemáticas. Y él escribió este artículo, que es un artículo relativamente sencillo y bonito. Se los voy a, ahorita les digo de dónde lo saqué de hecho de la revista Saloa, que tiene muchos, cada revista Saloa inicia con un artículo matemático. Algunos sí son muy avanzados, pero hay algunos también que son intermedios, algunos son de principiantes. Entonces, la revista Saloa está gratis en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Si te metes a la página ommenlinea.org, te vas a publicaciones y por ahí aparecen en PDF todos los números de la revista Saloa, están gratis. Entonces, pues ahí pueden encontrar un montón de lecturas matemáticas y problemas matemáticos, ¿no? Entonces, digamos que por fuentes de texto, pues no te la vas a acabar, ¿no? Hay bastante. Y bueno, obviamente hay más libros. Para adultos, pues bueno, cualquier texto de matemáticas, recomiendo que lean textos de matemáticas. Para niños, no hay tantos. Yo no conozco tantos textos de matemáticas. Si alguien tiene recomendaciones de buenos textos complejos de matemáticas para niños, digamos para menores de 12 años o algo así, bienvenidas las recomendaciones. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, muchos de los problemas del canguro matemático son suficientemente interesantes en el texto como para ir desarrollando estas habilidades de lectura analítica, ¿sí? Y de hecho se van a dar cuenta cuando trabajen con niños, o si ustedes están trabajando por su propia cuenta, entrenándose a ustedes mismos, que muchas veces la dificultad de los problemas, o casi siempre al inicio, es la lectura. Y a veces, por ejemplo, por leer muy rápido no entienden bien el problema y entonces empiezan a dar soluciones que ni tienen mucho que ver con el problema porque pues la leyeron rápido, ¿no? Entonces es como la lectura tranquila y lenta es la más importante para empezar. Ok, bueno, creo que con eso termino. Ya nada más me queda abrir por aquí la sección de preguntas para ver si hay algo que comentar. Justo el tiempo, 8 de la noche.